8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Roger? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se han cumplido 100 días de la nueva Asamblea Nacional, con varias leyes aprobadas en esta legislatura, leyes urgentes con cuestionamientos al punto que son observadas ahora mismo por la Corte Constitucional. Y prácticamente sin fiscalización, según lo señalan algunos sectores, y en el caso de Progen, por ejemplo, es una muestra de ello. ¿Qué valoración hacen desde el Observatorio Legislativo a estos primeros 100 días de la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenido. Hola Licenia, Alexis, como siempre un gusto estar en este espacio, un saludo también para la audiencia. Bueno, al respecto de la valoración, uno de los puntos que más nos preocupa es el desgaste que tiene la deliberación democrática en nuestro país, sobre todo en la Asamblea Nacional. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos los temas que se tramitaron en las leyes urgentes que se aprobaron en esta Asamblea Nacional y a la vez también vulnerado el principio de unidad de materia, vemos que posiblemente estas normativas debieron ser enviadas por la vía ordinaria. Me refiero a lo que se incluyó después en el trámite de la ley, porque finalmente, si bien es cierto, los proyectos de ley, en su inicio, algunos de ellos, no todos, justificaron la necesidad de urgencia en materia económica para equilibrar finanzas públicas y demás. Luego se fueron añadiendo temas, más aún en la Ley de Integridad Pública, con 19 temas aproximadamente, y son pues cuestiones profundas y sensibles en el país que necesitan ser debatidas por la vía ordinaria, es decir, en donde hayan 6, 9 meses, hayan también suficientes sectores representados que logren mostrar su posición o brindar insumos a la Asamblea Nacional, y eso, que haya deliberación democrática. En estos procesos legislativos acelerados, yo creo que perdimos la oportunidad de que los ecuatorianos puedan debatir sobre esos temas profundos. ¿Cuál es el resultado finalmente? El resultado es que no hay respaldo a estas normativas de los sectores que son los principales afectados de estas normas, por supuesto, y tenemos un enfrentamiento institucional, político, pero también social, en función de los cambios que están dándose en estas normas. Y un segundo punto al respecto de esto es el respeto al procedimiento parlamentario, en donde, por ejemplo, para muestra un botón, la ley de transparencia social, la cual no fue debatida en función de una reforma a la ley de seguridad social, termina ya en el final del trámite de la legislatura incorporando una reforma en materia de seguridad social. Entonces nos llama mucho la atención este aprovechamiento de las normas urgentes en materia económica para incorporar muchísimos temas que no son suficientemente debatidos y que son sensibles y por lo tanto generan una desazón, desconfianza en la ciudadanía, y también generan esta visión de que la Asamblea Nacional no está involucrando lo suficiente a los distintos sectores de la sociedad para debatir, para deliberar. Entonces la primera gran conclusión de este periodo legislativo es que, y ojo, no son resultados concluyentes, es lo que yo mencionaba, son 100 días, pero ya nos dan una idea de cómo está funcionando y cómo podría funcionar la Asamblea, y la idea es que vayan mejorando, que abran las puertas para que los trámites de normas sensibles sean tramitados con el principio de deliberación democrática. ¿Qué tal, Roger? Un gusto saludarle, buenos días. De lo que ustedes han podido ver, y quizás por experiencias también que ocurren afuera, esto que sucede ahora mismo acá en Ecuador, ¿forma parte de la estrategia política del gobierno que, por ejemplo, ha buscado desgastar a las instituciones? Vemos lo que está pasando con la Corte Constitucional, ¿no? Pero el problema es que en la Asamblea ADN tiene un grave problema, y es que ellos han tomado el control de absolutamente todo, ¿no? O sea, la presidencia, el CAL, el Comité de Ética, comisiones más importantes, etcétera, están controladas por ADN. Entonces, cualquier tipo de desgaste que sufra la Asamblea va a sufrir también la bancada de gobierno. Entonces, yo sí quisiera tratar de entender si esto tiene que ver con una estrategia política de desgaste institucional, que es lo que ha buscado el gobierno, o pasa lo que decía hace un momento nuestra anterior invitada, Jimena Ron, que de alguna manera están pagando la novatada
y los actuales asambleístas, muchos de ellos jóvenes, incluyo al señor Olsen, que no tiene experiencia como legislador y que hemos visto en varios pasajes como ha leído hasta las cosas más elementales dentro de las sesiones, no se están dejando guiar por los equipos de asesores que tienen. Alexis, Licenia y quienes nos escuchan, yo creo que va mucho más allá de eso y lo vamos a comentar en específico, pero abramos un poco el paraguas. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? Si hacemos una pregunta a la ciudadanía al respecto de si es que confían en nuestra democracia, no, pues posiblemente la respuesta es no. Así es. Si abrimos una pregunta al respecto de si es que podría aceptar un régimen un poco más autoritario, más fuerte, de mano dura, posiblemente la respuesta es que sí. Los números de Latinobarómetro así lo dicen, doctor Celi, tal cual. Así es. Menciona. Entonces, con esa base, yo sí apuntaría al análisis que tú haces, más allá de la novedad, de estrategia política que tiene una base sólida en la ciudadanía, una ciudadanía que populariza este tipo de decisiones. Y pongamos un ejemplo específico en el caso ecuatoriano de lo que vamos a vivir posiblemente, y es la concentración de poder, con tres cosas. Primero, cambio en el método de asignación de escaños para favorecer a partidos más grandes. Segundo, eliminación del fondo partidario permanente y el fondo de promoción electoral. Chao financiamiento público a la política. Y en tercer lugar, reducción del número de legisladores. Son tres condiciones de diseño institucional muy claras que podrían dar lugar a la concentración de poder. Entonces, cuando tú dices, esta asamblea ha intentado controlarlo absolutamente todo, pues posiblemente sí, porque ese es el diseño de régimen al cual estamos apuntando. Ahora, yo digo es un cambio inevitable, Alexis, porque finalmente es un gobierno popular, por el momento, hay una mayoría legislativa, los cambios se van a dar, pero yo creo que el rol actualmente del ciudadano, el rol incluso de las organizaciones políticas de oposición y de otros actores es tratar de buscar resguardar los principios democráticos que nos puedan quedar. Yo por eso decía al inicio de la entrevista, preocupémonos no del número de leyes aprobadas, sino de que no hay deliberación en leyes sensibles. Claro. Durante esta primera etapa, digámoslo así, es evidente la participación. Si hablamos en porcentaje, es evidente que el oficialismo ha tenido mucha mayor participación en las diferentes leyes que se han aprobado. Se ha negado la palabra a los otros sectores minoritarios o los sectores considerados de oposición. ¿Cuántas iniciativas de la oposición no han pasado en este lapso? Ese es un dato interesante. Analizábamos las leyes aprobadas, urgentes o no, ya lo hemos profundizado, pero luego vimos una actitud más allá de una gestión, yo lo diría una actitud política, de incorporar en agenda aquellas normas que fueron originadas por el contrario, en este caso por la Revolución Ciudadana, y el mensaje es clarísimo, se archiva. Excepto, claro, las reformas al Código de la Democracia, porque sabemos también, y hay que decirlo con frontalidad, que podría funcionar el cambio de método de asignación de escaños para la Revolución Ciudadana. Pero lo demás, normativas importantísimas como la Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos, algo básico en cualquier país, se archivó. Y ahora viene un tema novedoso, entre comillas, que ya está teniendo, digamos, piso y debate, y es la Ley de Prevención de Conflictos de Interés que presentó Viviana Veloz. Antes también, doctor, perdón que le interrumpa, el Código de la Niñez. El Código de la Niñez, por ejemplo, en donde al tener una bandera, yo diría actualmente tal vez un estigma político, porque estamos viendo que hay una suerte de maniqueísmo, dicotomía o de polarización que se quiere dar en torno a las organizaciones políticas, y las cifras no mienten. 8 leyes aprobadas, la mayoría de estas, archivadas, perdón, la mayoría de estas tienen que ver con proyectos que se originaron por el contrario. Entonces, estamos frente a una narrativa en la cual nos dicen, ok, lo que se dio en el pasado no sirve, si podemos rescatar algo, pues lo transformamos bajo nuestra nueva perspectiva y se aprueba todo lo que esté en torno a nuestra visión como país. Entonces, ¿cuál es la palabra clave, Licenia y Alexis, y quienes nos escuchan? Es democracia. Exacto. De nuevo, preocupémonos por eso, porque es lo que está en juego. Y esa democracia se está, como usted dice, perdiendo en esta fase de la Asamblea Nacional. Ojalá que en los próximos meses esto cambie. Pero ¿cómo esto afecta a los ciudadanos? Y lo vemos fuera de la Corte Constitucional. Hubiese sido
pertinente, conforme establece la ley, nuestra Constitución y el principio más básico de democracia, que se identifiquen los principales destinatarios. No digo beneficiarios de la ley o también a quién les perjudica. Digo destinatarios, es decir, a quién finalmente le llega a cambiar su modo económico, social, político, demás, de la normativa que se va aprobando. No se hace una identificación de este tipo y no se invita a que esas personas destinatarias de las leyes participen en el trámite legislativo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Vemos que no hay respaldo de esos sectores a las normativas que se van aprobando, cuando el poder legislativo es justamente el espacio pertinente para que las personas que podrían ser destinatarias de las leyes, organizaciones, empresas o lo que fuere, puedan participar y puedan dar sus insumos. A muchos les sorprendió la norma que se va aprobando. Los procesos legislativos ahora son muy céleres. No hay oportunidad de participación real. Y si ustedes se fijan en los informes para primero o segundo debate, lo que hay es una serie de enumeración de oficios que van presentando las organizaciones o personas, pero no necesariamente son observaciones que se van incorporando en el trámite normativo. Entonces, es un gobierno que viene con fuerza, pero yo creo que este gobierno, sabiendo que posiblemente se quede los 4 años, debería comenzar a democratizar las decisiones, no solo en la Asamblea Nacional, sino en la política pública, de cara a la mirada internacional también al respecto de cómo podría vernos la comunidad internacional a la hora de financiar procesos, digamos, de infraestructura, procesos financieros para el país, porque la comunidad internacional también se preocupa al respecto de el funcionamiento democrático per se del país. Claro, ahora yo encuentro, a ver, mucho sentido en el análisis que hace Roger, y quiero plantearle ahí también la discusión sobre lo que nos dicen también las últimas encuestas que hemos podido revisar. Ayer me llegó la última investigación del CIES, que hace también una valoración sobre la labor de la Asamblea Nacional, ¿no? Y hay un desgaste, digamos, en tan poco tiempo, 100 días, súper importante. Entonces, en el consolidado, entre Quito y Guayaquil, la Asamblea tiene una calificación positiva de apenas 36% y una calificación entre mala y muy mala del 62%, cuando hasta julio, había, digamos, una cosa un poco más equilibrada, si se quiere, pero ahora ya van sumando más negativos, 62% en total de calificación negativa a la Asamblea. Pero me da la impresión de que el gobierno también está trabajando mucho con las encuestas. Entonces, estas mismas encuestas dicen que la gente sí apoyaría la reducción del número de asambleístas, por ejemplo, y te plantean ese tema para incluirlo en una consulta popular. Entonces, si bien el gobierno toma estas decisiones y se mueve al vaivén de estas encuestas que manejan sobre los temas que le generan probablemente mayor interés a la gente y la polarización que la siguen manteniendo, habrá que ver también y valorar estas cifras, Roger, estas cifras que dicen que la Asamblea actualmente tiene en apenas 100 días de funciones desde mayo hasta acá, una valoración negativa del 62%, estando controlada justamente por ADN. Entonces, ¿cuánto oxígeno le puede dar justamente a un gobierno que pretende estar, como usted bien decía, 4 años si vamos a ese ritmo? Bajo toda esta narrativa, Alexis, dicen y quienes nos escuchan, el gobierno está actuando con esa lectura fina al respecto de las encuestas y al respecto de la coyuntura política y del sentir de los ciudadanos. Y ya nos dice el gobierno con mucha claridad, y si ustedes notan el discurso de los legisladores del oficialismo es, bueno, cualquier cosa, ¿por qué? Porque la Constitución nos dice que la soberanía radica en la voluntad del pueblo. Y yo estoy como representante porque es así la voluntad del pueblo y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para cumplir esa voluntad del pueblo. Y en muchas de las cosas que hacen es que tienen razón, porque el pueblo está cansado de su clase política y quiere aceptar esas decisiones, no todo, pero en su mayoría esas decisiones que podrían ser populares, pero que no van a beneficiar al sistema democrático. Así es. Roger, entonces, yo tengo dos consultas. Usted mencionaba el caso de este legislador que tenía a la novia trabajando en su propio despacho, y esta señorita o señora advierte a los medios, a los portales, a los periodistas que han publicado la información, que entiendo es información pública, ¿no? Que no se le haya dado a conocer antes, pues ya
es otro debate. ¿Hasta qué punto el que se haya informado de esa coincidencia, digámoslo así, de que la señorita trabajaba en el mismo despacho que su pareja, es una violación a la intimidad como ella denuncia? A ver, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Normalmente la Asamblea Nacional publica el listado de asesores y la relación que tienen con los legisladores, entiéndase en términos profesionales. Si la asesora es parte del despacho del asambleísta Chamba o de cualquier legislador, eso se refleja y es transparente en la página web de la Asamblea Nacional. Nosotros como Observatorio Legislativo sistematizamos esa información y la presentamos de una manera más amigable. Por eso aparecía el screenshot de nuestra página web en donde se reflejaba que esta persona era asesora del señor Chamba. Luego, entiendo yo, un medio de comunicación o varios medios hacen la investigación más a profundidad al respecto de una posible relación sentimental. Y el tema no es en la persona que asesora al legislador, ojo con eso. Ahí no está el problema principal, el problema está en aquel legislador que no es ético e íntegro y contrata sabiendo que rompe un principio de la ética, aunque no está prohibido taxativamente en la norma, tal vez sí en la ley de servicio público, pero no en la ley orgánica de la función legislativa. En ese legislador está la responsabilidad. Entonces, a mí me parece que es una estrategia más allá de lo que podría tener que ver con protección de datos personales, vulneración al derecho a la intimidad y demás, saber que, digamos, son públicas las redes sociales en este caso, por eso se puede acceder, entendería yo, habrá que hacer una investigación más a profundidad, pero el centro de la discusión debe estar en la actuación del legislador. Y esto se conecta mucho con lo que pasó con el primer listado que sacó el presidente Nils Olsen, en donde, si ustedes se fijaron, el listado, a pesar de que estaba blurreado, es decir, no tenía o no se veía la información, no nos daban el listado de legisladores, aquellos políticos que sí son sujetos al escrutinio público al 100%, porque su cargo así está condicionado. Y no nos mostraron el listado de los corruptores, digamos. Claro. Nos mostraron el listado de las personas que finalmente, tal vez, en la búsqueda de un empleo, accedieron a esa plaza laboral, digamos, muchos de forma ilegítima, porque la ley lo prohibía, muchos de forma poco ética, porque aunque la ley no lo prohibía, no debían hacerlo, por un principio de ética pública, incluido el caso del señor Chamba, pero no estamos enfocándonos en el legislador, sino en el asesor, y yo creo que ese es un error, porque el que tiene responsabilidad y el que finalmente puede generar una decisión indebidamente influida es el político, el legislador. Entonces no caigamos en la distracción que nos quiere dar el político, presentándonos a la persona, al eslabón más débil de la cadena de la corrupción. Porque eso es lo que están haciendo desde la narrativa. Muy interesante. Muchísimas gracias, Roger. Muy gentil por acompañarnos y por explicarnos estos temas. Muy amable. Un gran día a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo. Hasta luego. Lo propio para usted, Roger. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, que ha estado con nosotros, 8:42.